Capítulo 2. A propósito de la onomatopeya. Habiendo traído a primer plano el desarrollo que mencioné como la fuerza del relato, me parece interesante hacer un detenimiento por Peps en perspectiva con su carácter de onomatopeya. Las onomatopeyas no son universales. Cada idioma y cada cultura posee las suyas propias, de acuerdo a sus características fonéticas y culturales, y esto ocurre exactamente de la misma manera con la fuente de energía Peps. Dicho de otro modo, no existe una sola versión de cómo se manifiesta. Fluye en un continuo y constante estado indeterminado y por medio de su encauzamiento, dirección y sentido, puede devenir una configuración concreta y específica. Directa, ágil, descriptiva, rápida. La onomatopeya como un recurso literario, de sonoro nombre, vive de trasladar sonidos y sensaciones a palabras. Con una enorme fuerza plástica, la onomatopeya añade expresividad a la narración y es capaz de plasmar en un instante todo un cúmulo de figuras, sensaciones y situaciones. Bien utilizadas, las onomatopeyas hacen que los relatos ganen relieve e intensidad. La onomatopeya, una forma fónica, traduce por medio del sonido de aquello que designa. Peps no es el tipo de onomatopeya que reproduce un sonido solamente, sino que es, a su vez, de las onomatopeyas que constituyen una palabra, como unicidad de sentido. Fernando Carreter define la onomatopeya como el fenómeno que se produce cuando los fonemas de una palabra describen o sugieren acústicamente el objeto o la acción que significan. Este vínculo, en esa acción de describir o sugerir, se conecta con la idea de traducción o de configuración en cuanto a la idea de energía. Un modo de aproximarse a eso que fluye y que es indeterminado, para que por medio de su puesta en configuración devenga en algo determinado, que varía de modo según la subjetividad individual y colectiva. Peps es a su vez onomatopeya. Para esta enunciación me interesa arrimar los dos ejemplos en ambas imágenes anteriores. Por un lado, formas únicas de continuidad en el espacio, realizada por Umberto Boccioni en el año de 1913, y en la derecha, por otro lado, una impresión gráfica realizada por Filippo Tommaso Marinetti, llamada Skrabrang, realizada en 1919. Estas dos obras provienen del universo configurado por el movimiento del siglo XX llamado futurismo, movimiento que me interesa resaltar. Poseía en sus enunciados el amor a la energía, pero que sin embargo en su inserción de su dimensión política, el mismo movimiento se termina aliando al movimiento fascista de la Italia de su momento, convirtiéndose en la estética y propaganda del fascismo. Pero esto es un gesto posterior a los primeros planteos en los que el universo futurista hace presencia en la escena. Aquí me interesa hacer un corte en relación a la idea del fascismo, ya que se plantea como una visión superadora que debe ser impuesta y que en términos de eventualistencia, la idea de la dimensión eventual de poder configurar una fuente de energía no es un rigor estético ni de imposición, sino algo que puede ser como no ser, y que aporta, en el caso de configurarse, no solo una singularidad en lo inminente, sino a su vez la posibilidad de herramientas y o aptitudes que permitan desarrollar un saber hacer. Mientras que en la obra de Boccioni podemos apreciar un tratamiento concreto con el movimiento a través de las formas, como dice el título mismo de la obra, que los mismos futuristas habrán de denominar en sus producciones artísticas como líneas fuerzas, que hace que nos vinculemos a la idea de performación, al modo de articulación, vemos cómo ese conjunto de partes operando en la totalidad compone una figuración que sería un modo de referirnos determinado, se configura una especificidad. En la obra de Marinetti encontramos desde el mismo universo futurista
la presencia de la onomatopeya desplegado a lo largo y a lo ancho de la hoja en su propuesta gráfica, siendo inclusive el título una onomatopeya. Estas onomatopeyas recurrentes en los trabajos visuales de los futuristas estaban vinculadas en un contexto belicista promulgado inclusive desde el mismo movimiento, sonidos vinculados a la guerra. En este sentido, las onomatopeyas transmitirían todo un contexto de conmoción y hasta de un tinte sísmico en cuanto al momento histórico. Esa multiplicidad, esa variedad, esa pluralidad de onomatopeyas plasmadas en la imagen de Marinetti expone los modos en que puede devenir una configuración energética como lo es PEPS. El carácter dinámico de esas posibilidades ubicadas en el soporte hoja de la obra se muestran como si se tratase de un campo de eventualistencia, como un mapa sobre el cual las figuras de formas únicas de continuidad en el espacio diese su paso y por lo tanto se configurase y reconfigurase a través del desplazamiento en un estado de continuidad. Para la noción de campo en este punto es necesario traer la obra de William de Kooning titulada Excavación, realizada en 1950. Esta obra puede ser tomada como un punto y contrapunto de dos claves. Primero, el contrapunto a partir del título mismo que caracteriza la obra, la excavación, frente a la idea de velocidad que promovían los futuristas. La excavación está ligada a una actividad arqueológica que se realiza en un tiempo minucioso e inclusive desacelerado. Actividad que en el caso del autor es una reflexión sobre la pintura. Este otro modo de movimiento, del ritmo, del tiempo, es indispensable al momento de dar valor a la atención, el registro y la conciencia sobre un proceso y los movimientos que en él se producen. Sin embargo, en lo arqueológico hay algo por develar que yace oculto en un determinado campo. Aquí nos referimos a un aspecto de lo espacial. A partir de esto me interesa decir que por medio de la idea de energía se había reemplazado la noción de construcción por la de configuración. A través de la noción de eventualistencia, PEPS se manifiesta como proceso de artificio, invención y de puesta en práctica. Se estaría planteando entonces a PEPS de manera contraria a la idea de esencia o sustancia. PEPS no es ninguna de estas cosas, debido a su carácter de lo eventual que puede acontecer como también no acontecer. La noción de energía como un recurso que nos puede ayudar a generar aptitudes no se refiere a algo ni originario ni primigenio. El sinónimo de fuente de energía, la idea de principio plástico, no está relacionado al principio como un comienzo, sino a un eje que no es fijo, pero que en un momento concreto y determinado a lo largo de un proceso puede operar como herramienta vital. La energía, por lo tanto, aparece como un elemento constitutivo de la vida cotidiana, en su modo dinámico, y su fijeza es la cristalización de ciertas coordenadas que son producidas en un momento determinado, pero que no denotan para nada la totalidad de eso que se sostiene en movimiento. Avanzando entonces en las puestas en relación, me interesa ubicar aquí estas dos imágenes de la obra de Roy Lichtenstein, un referente fundamental del movimiento pop norteamericano, a partir de la década de los 60. Este movimiento acontece en respuesta al movimiento del expresionismo abstracto, al que pertenece la anterior obra citada de William de Kooning. El pop norteamericano expondría una crítica de la diferencia entre la alta y la baja cultura, insertando en el espacio expositivo formas de visualidades vinculadas al consumo masivo y cotidiano. Lichtenstein utilizó para desarrollar su obra la traducción de imágenes provenientes del universo de la historieta y del cómic, y que en esta idea de eventualistencia podría reconocerse como un modo de presentarse la referencia al relato. Esta cuestión de poder poner en primer plano manifestaciones de visualidad cotidiana y popular provenientes de la palabra pop
permite hacer una conexión a la noción de peps en su estado, a su vez, cotidiano. La obra titulada Estallido, de 1966, trae en su centro todo un modo de entender el estado del arte por medio de la onomatopeya, y a su vez sus elementos plásticos refuerzan un modo de estallido como si de una liberación de energía se tratase, que irrumpa y conmocione la escena, considerando la especificidad de aquel momento histórico. En la sección derecha, a su costado, se encuentra la obra escultórica monumental titulada Brush Stroke, pincelada, con fecha en 1996. Esta obra de Lichtenstein trae dos cuestiones nodulares. La primera es la consideración de una inflexión en el contexto de la sociedad en la cual se produce la obra de Lichtenstein. A contraste de la noción oriental que es sabida en cuanto a lo individual y colectivo, siendo las formas en cómo se conciben las sociedades y sus estructuras, el modo de consumo de estas producciones artísticas en el hemisferio occidental al cual pertenece la sociedad norteamericana ya era conocido y promulgada en la exaltación del individuo del expresionismo abstracto. El coleccionismo de las obras del pop era desde una visualidad masiva, pero de acceso privado al consumo de la mayoría de las producciones que los artistas generaban. La obra en cuestión, Brushstroke, produce un gesto diferente en su pertenencia a su escala monumental. Permite un acceso colectivo desde una reflexión por lo singular de la imagen en cuestión. Esta singularidad en cuestión se debe al guiño que Lichtenstein hace de la pincelada que caracterizaba las obras de los expresionistas abstractos y que puede dilucidarse en la obra citada anteriormente del artista de Kooning. Dicha singularidad era plasmada a través del gesto del artista. Si bien la pincelada hace referencia directa del título con el elemento plástico que caracterizaba esas producciones, la obra opera desde una noción de eventualistencia como una onomatopeya de esas producciones, caracterizadas por la singularidad de los artistas. Aquí se da cuenta un ejemplo bastante claro y concreto de la noción de la relación entre referencia y onomatopeya, una dilucidación de la presencia de peps. Como si se tratasen de dos polos en puente, la cita al futurismo y la de Lichtenstein, desde una dilucidación en el campo de eventualistencia, ponemos en diálogo la obra de Carlos Carrà, titulada El jinete rojo, de 1913, con la obra de Lichtenstein titulada El jinete rojo, de 1974. Tanto el movimiento del futurismo como el de pop art planteaban líneas paralelas de launar arte y vida. Sus percepciones y concepciones del mundo, de la realidad, proponían visualidades y discursos inclinados en esa dirección, portando sentidos plásticos configurados un tanto próximos y un tanto distantes. Me interesa enunciar para finalizar que la obra del jinete de Lichtenstein es concebida desde el campo de eventualistencia como onomatopeya del jinete de Carrà, ya que no solo la obra del italiano opera como fuente para el artista norteamericano, sino a su vez por un modo de moldeo de energía vinculado a la visualidad reconocida desde el imaginario de la historieta, que se traduce a lo largo y ancho de la obra como un modo de articular la noción de mundo que quiere configurar.